¿Vale? Grabando. No miréis a cámara, no os riáis. ¡Remontada! Oh. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Luis González Valencia y hoy os traigo un vídeo que tenía reservado desde hace casi 3 meses, cuando estrené aquí este videoclip, un Valencia campeón. Bueno, como sabéis, tenemos ahora un partido súper importante. O sea, puede que junto al del Betis y el de Leyendas, el partido más importante que se va a jugar en Mestalla esta temporada, porque tenemos esa semifinal contra el Arsenal y necesitamos la unión de toda la afición para conseguir clasificarnos a esa final de la Europa League. Porque sería súper bonito aquí, en el año del centenario, pues jugar 2 finales. Pero antes que nada os voy a enseñar una cosa. Mirad la cama, que está bien hecha. Que si no, luego mi madre, que también ve los vídeos, me va a reñir ahí, que antes era solo para la intro, Bueno, yo para el videoclip necesitaba 2 cosas muy importantes. Una era tener un campo de fútbol y otra pues una niña que pudiera ser la protagonista de ese videoclip. Y bueno, pues yo hablé con un equipo de fútbol, ¿vale? Que no voy a decir el nombre porque realmente os hablé con una persona que creo que esa persona no representa los valores de ese equipo. Entonces, como no quiero perjudicarlo, pues mejor lo vamos a llamar equipo X. Pero bueno, pues el caso es que yo le comenté eso, mi idea, cómo quería hacer el videoclip y tal. Me dijo, vale, pues no te preocupes, mira, lo vamos a hacer en ese campo, mira, esta va a ser la niña que hará el videoclip y tal. Y yo, vale, entonces no hay ningún problema. Y me dijo, bueno, se lo tengo que comentar al presidente, pero como eso es cosa mía que la llevo yo, o sea, lo más seguro es que sí que se puede hacer el videoclip, tal. Vale, yo perfecto, en plan, qué guay, ya lo tengo. Y era importante que fuera en fechas de Navidad. El caso es que iban pasando los días y el chico no me llamaba. Al final conseguí su número de teléfono, llamándole por la mañana, por la tarde, por la noche. No me cogía el teléfono. Claro, se acercaba la fecha de Navidad y no me había dicho nada. Entonces yo tuve que... Se estaba acabando ya la Navidad y tuve que buscar una última opción. En plan, no sé si él al final me acabará diciendo algo. Tiene pinta que se ha echado atrás y no ha tenido el valor de decirme, oye, mira, que al final no se puede. Y pues al final, pues gracias al equipo Quart de Poblet, pues sí que me cedieron el campo para grabar el videoclip, pero claro, se acababa la Navidad y yo necesitaba reclutar a gente en menos de 48 horas. O sea, el desastre podía ser absoluto, pero claro, si me esperaba la siguiente semana, pues tenía el problema de que eso, iba a pillar a la gente trabajando y tal, y iba a ser más difícil. Y bueno, o sea, necesitaba al menos un mínimo de 15 personas porque si no iba a quedar súper cutre. Y bueno, pues ahí la verdad que estuve súper emocionado porque vinieron un montón de gente, o sea, ya lo habéis visto en el videoclip, o sea, éramos más de 50. Y la mayoría eran gente desconocida. Bueno, también vino mi madre y mi familia que se habían ido de viaje y pensaba que no iban a poder, claro, les pilló así de repente. Y la verdad que hizo un esfuerzo, o sea, volvieron antes de tiempo ahí al viaje y aparecieron allí por sorpresa y la verdad que fue muy emocionante. Bueno, con todo esto pues quiero dar la moraleja de que la afición del Valencia se mueve muchísimo. O sea, cuando muchas veces se quejarán de que si Mestalla es un estadio callado o lo que sea, pero cuando tú necesitas realmente a la afición que esté ahí y que lo dé todo por su equipo, o sea, la afición responde. Así que es súper mega importante que tomemos la moraleja de esta canción, Un Valencia campeón, que tomemos la moraleja de lo que sucedió en el rodaje y que todos vayamos a Mestalla a dejarnos la piel y recordar contra el Arsenal, ¡remontada! Vale, me he deshecho la cámara.